Buenas noches, bienvenidos. Programa número 12 de Desafío 2018, aquí en esta cuarta temporada en la pantalla de C5N. Se acaba de conocer un dato clave para la política, para la economía, que es la cifra de pobreza. El INDEC informó que en el segundo semestre del año pasado el país tenía 25,7% de personas en situación de pobreza. Esto es, por ejemplo, para alguien de una familia tipo, vivir en un hogar con ingresos totales mensuales inferiores a 17.500 pesos. Ese número es significativamente inferior a lo que el mismo INDEC había informado respecto a un año atrás, al segundo semestre de 2016. Que había arrojado un 30,3% de personas en situación de pobreza, por debajo de esa línea. Es decir, que de un año a otro, de segundo semestre de 2016 a segundo, y van a ver después por qué subrayo, a segundo semestre de 2017, la pobreza bajó de 30,3% a 25,7%. Decía que es un dato clave por dos razones. Por lo menos por dos razones. Una de ellas es la obvia, la elemental. Se trata de un indicador fundamental, de un número básico para ver en qué sociedad vivimos. 25,7, aún después de ese descenso, implica que hay en el país, en centros urbanos, solo en centros urbanos, 7 millones, más de 7 millones de personas en situación de pobreza. Es clave por eso, dato básico, fundamental de la situación socioeconómica del país. Pero además es un dato políticamente clave porque el presidente de la Nación, ya desde campaña, de su campaña presidencial en 2015, y varias veces después, una vez que triunfó y asumió, nos dijo que él quería que se lo evalúe, que se evalúe su gestión en función de qué pasaba con el número, qué iba a suceder con el número de la pobreza. Si no te acordás, te invito a recordar a Mauricio Macri hablando del camino hacia la pobreza cero y pidiéndonos cómo él quiere que lo evaluemos. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Creo que hay un maravilloso camino que hemos empezado a recorrer que nos tiene que llevar hacia ese objetivo, que es una Argentina con pobreza cero. No, pobreza cero, 4 años, obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Y veo tanta pobreza y tantas necesidades. El dato, no en sí el 25,7 de pobres, sino el hecho de que de un año a otro la pobreza se redujera del segundo semestre de 2016 a segundo de 2017, generó mucha polémica, generó debate en mucha población, incredulidad. Dicen no entender cómo puede ser que la pobreza haya caído, contrastándolo con la percepción que tienen de el encarecimiento de la vida, del precio de los alimentos, de los medicamentos. Pero también generó debate en el mundillo especializado de los economistas. Hay cuestionamientos a algunas cuestiones metodológicas del índice. Por eso consideramos, porque se trata de un tema clave, como les expliqué hace instantes, tratar el tema aquí con alguien que cuestiona la fiabilidad del 25,7, más que la fiabilidad del hecho de que la pobreza esté cayendo, y alguien del gobierno, el viceministro de Economía, para dar sus motivos y defender ese dato del INDEC. Antes de ir a una entrevista que tenemos aquí muy importante preparada con ustedes, ¿por qué subrayaba el hecho de segundo semestre de 2016 y segundo semestre de 2017? ¿Qué es lo que se compara en los datos dados? Porque para evaluar la gestión presidencial habría que comparar el dato, el último conocido, que es el del segundo semestre del año pasado,
con el nivel de pobreza que había en el segundo semestre del 2015, que es el último dato del gobierno anterior, y ver si respecto a ese momento la pobreza bajó o subió. El problema es que no tenemos ese dato. No tenemos ese dato porque el gobierno anterior no lo medía, porque sabía que no le daba un buen resultado, y porque cuando este gobierno reanudó las mediciones de pobreza, empezó con la medición del segundo semestre de 2016. Es decir, que no podemos saber si el 25,7 del segundo semestre del año pasado es mayor, menor, igual al número de pobreza que había a finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero además subrayaba lo del segundo semestre porque el dato es del segundo semestre y ya transcurrieron varios meses respecto al segundo semestre del año pasado y meses muy particulares en los que hubo un aumento, una aceleración de la inflación por la devaluación y fuertes aumentos tarifarios. Incluso quienes, y no son pocos, tengo que decir que la mayoría de los economistas reconoce el dato del 25,7 como un dato válido, pero incluso quienes lo reconocen como un dato válido señalan, se animan a decir que el próximo dato de pobreza, el del primer semestre de este año, va a mostrar un estancamiento o incluso puede ser un aumento, por esto que les acabo de decir, por la aceleración inflacionaria que hubo y porque los salarios todavía no se ajustaron, las paritarias suelen ajustarse más hacia mitad del año. Ese va a ser el tema de debate aquí con dos economistas más adelante del programa. Y ahora, si realmente crees que la ciencia, la tecnología, la innovación productiva es algo importante para la sociedad, es algo importante para el país, no te podés perder la entrevista que vamos a hacer ahora porque estamos con el ministro de Tecnología, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. Lino, gracias por venir. Un placer. Estaba recordando, vos tenés dos particularidades. Una, que sos el único ministro que viene de la gestión anterior, y la otra, que sos el único ministro que tuvo este ministerio. Así es. ¿No? Puedo decir que soy el mejor ministro de Ciencia y Tecnología que tuvo el país por ahora. Soy el mejor porque sos el único, hasta ahora. Puede ser el peor también, lógicamente. Depende cómo se lo vea. Es decir, no hay peor ni hay mejor que vos sos el único. Exactamente. Cuando Cristina recordaba, porque bueno, lo contó incluso ella, que vos medio como que le pediste autorización para, bueno, responder positivamente al ofrecimiento que te había hecho Macri una vez ganadas las elecciones. Y ella te dijo algo así como que si vas a asumir para defender y continuar lo hecho, asumí. ¿Considerás que mantuviste, continuaste lo que habías hecho, lo que había hecho el gobierno anterior con la ciencia, la tecnología y la innovación productiva? Sí, considero que sí, con hechos concretos, digamos, en lo esencial, y considerando el contexto en que me toca este tercer mandato, creo que estamos cumpliendo con ese objetivo de mantener los lineamientos fundamentales de desarrollo científico y tecnológico y manteniendo algo que es fundamental, que es poner la ciencia y tecnología al servicio del desarrollo económico y social del país. O sea, cuando Cristina me nombra ministro, me dice, no quiero ciencia por la ciencia misma, quiero ciencia que sirva para generar trabajo, para generar riqueza, para desarrollar el país. ¿Y existe el Y eso continúa, digamos, porque el mandato actual tiene que ver con ciencia que justamente sirva para bajar la pobreza, para generar trabajo de calidad y lograr un desarrollo más equitativo de la Argentina. ¿Existe ciencia por la ciencia misma? Existe ciencia que busca el avance del conocimiento y que se retroalimenta. No está mal, pero es un tipo de ciencia que si lo único que hacemos es eso en Argentina, está probado que lo que hace es aumentar la brecha con los países desarrollados. Porque está probado que uno genera conocimiento, ese conocimiento lo aprovechan los países que tienen una matriz productiva apta para asimilar conocimiento y convertirlo en productos que llevan al mercado y que después nos venden. Entonces, no solo hay que tener ciencia básica, hay que tener vasos comunicantes, poleas de transmisión, que hagan que ese conocimiento que se genera en un laboratorio se convierta en bienes y servicios que le llegan al ciudadano común, que es el que financia esa investigación básica. Yo creo que en los países en desarrollo, como en Argentina, la responsabilidad social del investigador no se satisface solamente con la publicación. Así como Milton Friedman decía que la responsabilidad social empresaria se satisfacía
con la rentabilidad de una empresa. Ahora nadie asume eso. Se asume que las empresas tienen que tener actividades concretas de responsabilidad social empresaria. Yo creo que el científico tiene que pensar de qué manera lo que encuentra en el laboratorio, por básico que parezca, pueda tener alguna aplicación, pueda servir para algo y pueda aplicarse en el país. Vos sabés que después tengo unos números que quiero que veamos juntos acerca del presupuesto del Ministerio, el presupuesto del CONICET, pero antes, más si se quiere, perceptivamente. Cristina tenía mucho más contacto con el tema ciencia y tecnología en sus anuncios, en sus presencias, que el que tiene Mauricio Macri. Y eso me llama la atención. Y la segunda es que en quizás como contracara de eso, o más que como contracara, como complemento, pareciera como que en la comunidad científica hay más disconformidad ahora de la que había con la gestión anterior. A ver, es cierto que estaba más presente en el discurso de Cristina el tema de la ciencia. Estaba más presente, sí. La contracara, eso que a Cristina la veía una vez cada tanto cuando tenía algún problema y podía solucionarlo. Con el presidente actual tengo una reunión mensual de avances, se interesa y planteamos los problemas que tenemos y tenemos reuniones quincenales con el vicejefe de gabinete, que es Mario Quintana, y podemos discutir en lo concreto los problemas o los desafíos que tenemos. O sea que en lo concreto, en la gestión, tenemos un contacto más directo. Es cierto que en el discurso tal vez no aparece con la misma frecuencia, pero el apoyo en el contexto de reducción del gasto público que encarga este gobierno se mantiene. ¿Y no considerás que es importante la presencia de la ciencia y la tecnología en el discurso de un presidente? No, yo creo que sí, pero digamos, son contextos diferentes y eso es una manera distinta de interesarse. ¿Te ves una vez por mes con Macri? Sí, más allá de la reunión de gabinete que tenemos quincenalmente, ¿no? Te decía, tenía unos números preparados, ahora te invito a verlos en pantalla, que de alguna manera indican la importancia relativa que se le da al tema. Ahí estamos viendo el presupuesto, según datos de la Secretaría de Hacienda, a la función Ciencia y Técnica, y cuánto eso representaba en el presupuesto total. Veamos los números en millones de pesos. 22.276 en el 2015, subiendo a 36.790. Ahora, cuando ves cómo porcentaje del presupuesto total baja del 1,5 al 1,3, ¿por qué? A ver, baja porque suben otros componentes del presupuesto. Es cierto que ha habido una reducción del gasto público en varias áreas y se priorizaron otras. Se priorizó desarrollo social e infraestructura. Es una decisión de gobierno. Digamos, lo importante es que a pesar de esos números, no ha habido cambios sustantivos en las líneas fundamentales que tiene el Ministerio, ¿no? Y quiero destacar algo que es, a pesar de la reducción del gasto público, el CONICET es el único organismo que incorpora, va a incorporar este año 450 nuevos investigadores a la carrera. Ahora vamos a llegar a eso. Y esto es, para tener un dato comparativo, sí. un doctorado del CONICET tiene un 30% de posibilidades de entrar a la carrera, ¿no? 450 sobre 1.200 más o menos. En Estados Unidos la probabilidad es del 3%, 10 veces menos. En España se abrieron 100 cargos en el Consejo de Investigaciones y en Israel se abren 2 o 3 cargos por instituto en todo el país. O sea que no solo el CONICET es el único organismo del Estado que incorpora nuevos profesionales, sino que es el único Consejo de Investigaciones comparado con sus contrapartes a nivel mundial, que incorpora este número de investigadores. Ahora enseguida José Nathanson nos va a mostrar datos comparativos de cuánto se invierte en ciencia y técnica en distintos países. Pero antes, para completar, vos decías que pierde peso específico en el presupuesto porque se priorizaron otras áreas. Ahora, la placa que vamos a ver ahora muestra cómo cae, si se quiere, el poder de compra del presupuesto de ciencia y técnica. El aumento comparado 2018 con 2015 los programas de ciencia y técnica, CONICET y demás, INTA, INTI, CONAE, aumentó un 65% con una inflación que aumentó un 110%. Es decir, que capacidad de gestión de la función ciencia y técnica se ha achicado. Digamos, en términos absolutos eso es así, digamos, es incontrovertible. Y te diría más que hay un problema más concreto, que es que la investigación tiene costos en dólares
y eso no está compensado por el presupuesto. O sea, cada vez que hay un tipo de cambio, los insumos aumentan y el presupuesto no se puede corregir inmediatamente, lo cual nos fuerza a tener que hacer correcciones cuando se puede, en periodos interanuales, de ese presupuesto para compensar ese cambio. Pero lo concreto es que las líneas fundamentales se mantienen, digamos, hemos hecho el reordenamiento, si querés, digamos, en interpretación global de cómo se asigna el presupuesto, en un todo indicaría que disminuye, pero en la práctica lo que hay es que se han priorizado las áreas sustantivas que tiene el Ministerio y esas se han consolidado. Ahora, ¿algo se ha dejado de hacer? No, porque... no se ha ajustado, digamos, si vemos los montos en poder adquisitivo de subsidios, tienen han disminuido con respecto a otros años, pero esto ha ocurrido históricamente, o sea, cada tanto, si uno ve la curva en estos 12 años, baja el presupuesto, cada tanto tenemos una compensación, y hubo años en la gestión anterior que no pudimos pagar los subsidios un año. O sea que estamos acostumbrados a oscilaciones y a cambios en el presupuesto que periódicamente se compensan, digamos. No voy a decir que la situación es floreciente, pero repito, estamos en una situación de reducción del gasto público como directiva general y nuestro ministerio se adapta a eso. Ahora, como funcionario a cargo de algo que todo el mundo se llena la boca, o nos llenamos la boca, sobre lo fundamental que es la inversión en ciencia y tecnología, y el ministro dice, no es un sector que ha sido tomado como entre los más prioritarios. Esto es una definición. Yo vuelvo al tema central. Si vos ves los números es una cosa. Si ves qué estamos haciendo distinto... Los números... Sí, pero depende de lo que hagas. Con la misma plata puedes hacer cosas cualitativamente distintas que te cambien justamente esta función que tiene la ciencia. Eso se lo acepto como argumento. Guillermo Dietrich, en transporte o Frigerio en obra pública, cuando uno le muestra números que indican menos gasto, que te dicen, era tal el dispendio del gobierno anterior que nosotros con el mismo dinero, incluso con menos dinero, hacemos más ruta, más asfalto, más obra pública y demás. Habría que verlo en detalle, pero es un argumento. Vos no podés decir eso, pues sos el mismo ministro que estaba antes. Y no lo digo. Y no lo decís. Lo que digo es que estamos priorizando cosas que antes no se priorizaban, estamos haciendo un uso más efectivo de los recursos. ¿Y qué no se prioriza? ¿Qué se dejó de hacer? No, lo que ha bajado es el poder adquisitivo de algunas áreas, pero por ejemplo, estamos priorizando la federalización de la ciencia, que era algo que no se hacía. Tal vez para el investigador de la capital federal eso no es algo que lo beneficie directamente y por tanto no lo ve. Pero estamos creando, por ejemplo, un instituto del litio en Jujuy de 5.000 metros cuadrados, dirigido por una investigadora que se vino de Bruselas hasta acá, y por primera vez los chicos de Jujuy van a poder investigar en su provincia en temas de punta, en algo que es estratégico para el país. Eso no existía antes, no teníamos esa posibilidad. Estamos haciendo institutos interdisciplinarios en Río Negro, dedicado a todo el tema de frutihorticultura, en San Luis, dedicado a química fina. Estamos cambiando cualitativamente la manera de hacer ciencia, integrando recursos que antes estaban dispersos en compartimentos estancos. Y digo, la política en cuanto a abocar recursos a temas estratégicos se ha intensificado. El programa Pampa Azul, por ejemplo, pasamos de 3 campañas a 19 campañas el año pasado. En el mar se incorporaron 2 barcos, uno en la gestión anterior, se tiene por incorporar otro barco, el Azara, en esta gestión. Es un tema estratégico que se viene priorizando y se continúa. El tema de bioeconomía, son proyectos del Gabinete Científico-Tecnológico que involucra a todos los ministerios y que compromete recursos también de otras áreas. Ese programa se ha expandido y está creciendo en esta gestión. Y Lino, lo que te marcaba antes, ¿por qué en la comunidad científica hay más disconformidad, más protestas con tu gestión ahora en este gobierno que con la anterior? En la comunidad científica de la capital la hay porque, como te digo, muchas de las medidas que estamos tomando no benefician directamente al investigador porteño. Pero tenemos el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que nuestras autoridades de ciencia y tecnología de todo el país, que se reúne mensualmente, y tenemos un aval total y absoluto. Que en las provincias se ve esta mayor llegada, ha resurgido el COFECIT, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, se están cofinanciando proyectos con fondos que aportan las provincias, centros de investigación que no existían en muchas provincias, ahora hay provincias como Jujuy que tienen 5 institutos de investigación. En Salta estamos montando una antena para estudio de radiaciones del espacio exterior, el proyecto Llama, de millones de dólares, que va a ubicar a Argentina entre los países líderes de investigación. Se está haciendo en el proyecto de Agua Negra, el túnel del proyecto Andes,
en San Juan, en la cordillera, una cámara subterránea para estudiar, por ejemplo, materia oscura. Digamos, hay áreas en las que estamos haciendo inversiones particulares con financiamiento internacional. Todas estas son facilidades que nos permiten establecer cooperaciones con Brasil y con otros países. ¿Vos decís que el malestar, el descontento es porteño? Es fundamentalmente porteño. Hay un componente ideológico que no se puede negar. Muchos de mis ex amigos no me perdonan que haya continuado en esta gestión. No digo que no haya motivos, digamos. Lo que pasa es que lo que hay que ver es el cambio de política que se ha implementado y que hemos priorizado en este contexto algunas acciones que consideramos estratégicas para el largo plazo. Muchas de las quejas, ha habido incluso tomas del Ministerio, es por los ingresos al CONICET. Estaba viendo datos y en el 2013 al 2015 los ingresos promediaban, según el año, 800, 900. Y ha bajado a 500, 600 en los 2 primeros años y está, bueno, vos los dijiste, 450 para este año. Es decir, una reducción sustancial. Y te explico por qué. Hicimos un experimento que no anduvo, digamos. ¿Qué fue? Incorporar masivamente investigadores al CONICET. Y anduvo por 2 motivos. Uno era que si uno hace el cálculo de jubilaciones y demás y el crecimiento, si continuamos incorporando a 900 investigadores por año, en 4 o 5 años más llegamos a 14.000 investigadores, que es el máximo que puede tener el CONICET, comparado incluso con consejos. ¿Por qué el máximo? Porque es el tamaño que tienen los consejos de investigación en otros países. O sea, el Consejo de Investigación de Francia tiene 10.000, el de Italia tiene 5.000. Los consejos de investigación es una parte del sistema científico y tecnológico. De hecho, en Argentina, 1 de cada 6 investigadores es del CONICET. Hay investigadores en otros organismos también. Entonces no podemos ver solamente el ingreso al CONICET como un parámetro de captación de investigadores. La otra cosa que vimos es que cuando tenés el agregado de ingresantes al sistema público, científico-tecnológico... Bueno, el año pasado logramos incorporar en universidades, en el INTI y demás, lo hicimos de una forma más compulsiva, porque teníamos que reconocer que había una expectativa que se había creado. Ahora esperamos que eso ocurra espontáneamente, porque el CONICET forma investigadores para todo el sistema, no solo para sí. Si lo único que puede hacer un becario del CONICET es entrar al CONICET, estamos en problemas, porque no es lo que ocurre en otros países. En otros países, los consejos de investigación es la parte minoritaria del sistema. No todos los investigadores hacen ciencia básica, un 25%, más o menos un 30%, hace ciencia básica, el resto hace investigación aplicada y el resto hace tecnología, y queremos tender a eso, porque es la manera de garantizar que la inversión que hace el contribuyente vuelve en algo concreto, y vuelve fundamentalmente en creación de empleo de calidad y empleo de futuro. La otra cosa que vimos es que aumentó el número de investigadores, pero bajó el número de publicaciones por investigador. Y vimos por qué, en gran medida eso se debía a que el 66% de los becarios se presentaban al mismo laboratorio donde había hecho su tesis. O sea, un alto grado de endogamia, que también es nociva para el sistema científico-tecnológico. En los 80, cuando volvimos a la mayor parte de los investigadores, de esta generación que surgió la biología molecular, la nanotecnología y demás, era imposible pensar en entrar con ese sin 3 o 4 años de formación en el exterior. El Instituto Weizmann, uno de los más de mayor nivel de excelencia del mundo, no toma a nadie que no haya estado 7 años en el exterior antes de incorporarlo. Entonces, a lo que vamos es que hay que corregir eso, porque nuestra misión es salvaguardar el CONICET, salvaguardar el nivel de excelencia, por un lado, y la posibilidad de que todos los años haya un número de investigadores que pueden entrar al CONICET. Si no, tendríamos que cerrarlo por un tiempo, y una cantidad de jóvenes investigadores que se están formando, tanto en el país como en el exterior, que no tendrían posibilidad de ingresar. Mencionaste varias veces países del mundo, Instituto Weizmann en Israel, y es bueno que te invito a compartir, vos seguramente lo conocés, pero para introducir el tema Argentina comparativamente, José Nathanson con datos sobre qué pasa con la investigación en ciencia y tecnología en otras partes del mundo. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente vamos a ver un mapa muy interesante que elaboró la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, que marca y demuestra bastante bien el lugar que ocupa la ciencia comparativamente con otros países en el mundo. Si te parece, vamos a ver el mapa que tiene 2 ejes. Mirá, parece complejo, pero en realidad es muy sencillito de entender. El eje vertical muestra la cantidad de investigadores per cápita en los diferentes países del mundo. El eje horizontal marca el porcentaje de presupuesto destinado a ciencia en relación al PBI de los diferentes países del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las 2 variables muestran
el esfuerzo que los diferentes estados están dispuestos a poner en materia de ciencia. Obviamente, los países que están mejor son los que están en el ángulo superior izquierdo. Me voy a desplazar por la pantalla, si me pueden tomar, y van a ver que superior acá es donde derecho, están... Superior derecho, efectivamente. para Ahí es donde están los países mejor. Los países que peor están rankeados en este caso son los que están en el ángulo inferior izquierdo. Menos presupuesto, menos investigadores. Menos presupuesto, menos investigadores. El tamaño de la pelota lo que muestra es el presupuesto total en ciencia y tecnología. Lo que muestra es básicamente, digamos, algo así como el poderío científico del país en el contexto mundial, más allá de lo que representa hacia la economía del propio país. Vamos a ver algunos casos. Mira, por ejemplo, el país que más invierte como porcentaje del PBI en ciencia es Corea. Ahí lo estamos señalando. Israel primero. Vamos a mirar Israel primero en violeta. Ahí arriba, Israel destina a ciencia el 4,3% del PBI y tiene 6.889 investigadores. Este es el país que más porcentaje de su presupuesto, de su economía, destina a la función ciencia. Le sigue otro país que vamos a señalar ahora, que es Corea del Sur, que también destina un porcentaje muy importante, ahí dice 4,3% de su presupuesto destinado a ciencia y un 6.899 investigadores. Estos son los países, los estados, digámoslo así, que más esfuerzo hacen en materia de investigadores y de presupuesto destinado a ciencia. Vamos a ver otro país, por ejemplo China, un país relevante por el tamaño de su economía. China es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, destina comparativamente menos presupuesto, 2% del presupuesto destinado a ciencia y 1.113 investigadores, por eso China se ubica más o menos en mitad de la tabla. Ahora, el total del presupuesto que China destina a ciencia son 479.000 millones de dólares, es exactamente un montón de plata. El tamaño de la pelota. El tamaño de la pelota. Vamos a ver otro caso, Estados Unidos, me lo había salteado, pero ahí está Estados Unidos, otra pelota grande, en este caso en violeta, lo señalamos, 2,8% del PBI destinado a ciencia, 4.231 investigadores per cápita. Vamos a ver un caso que elegí, podría haber elegido un montón de países. Elegí Australia porque es un país con el cual el gobierno gusta compararse. Ha habido diferentes discursos presidenciales en los cuales señalan a Australia como un modelo, una economía además muy volcada a lo agropecuario, la exportación y demás. Australia destina a ciencia el 2,2% del PBI y tiene 4.530 investigadores por millón de habitantes. ¿Ok? Entonces, este es el récord de Australia, un país con el cual el gobierno argentino varias veces, de diferentes funcionarios del gobierno, dijeron que sería bueno compararse. Vamos a comparar, antes de pasar por último, Argentina, un país sudamericano. Brasil, es difícil la comparación en Sudamérica porque no hay muchos países que se parezcan entre sí, pero uno de ellos podría ser Brasil. Abrimos la pelota que señala Brasil. Brasil destina a ciencia el 1,2% del producto y tiene casi 700 investigadores cada millón de habitantes. Vamos a abrir ahora, si te parece Marcelo, la pelotita chiquitita en el ángulo, casi en el ángulo menos positivo en relación a este tema, que es la de Argentina. Argentina invierte en ciencia, y aclaremos que estos datos van a parecer contradictorios con los que mostraste recién, pero esto es lo que mide la UNESCO en función del presupuesto dedicado solo al Ministerio de Ciencia, ¿ok? Que es el 0,6% del Producto Bruto, con 1.200 investigadores cada millón de habitantes. Es decir, que Argentina destina a ciencia algo así como la octava parte de lo que destinan los países más avanzados, que destinaban 4,2 o 4,3%. La mitad de destina Australia. La mitad de Australia y la mitad de Brasil también. Es decir, Argentina dedica a ciencia y tecnología un porcentaje bastante menor del presupuesto y tiene, en comparación con países mucho más desarrollados, una cantidad de investigadores baja. Otro problema adicional, lo mencionamos al pasar, seguramente el ministro tiene alguna idea sobre esto, es que el 75% más o menos del gasto de ciencia y tecnología argentino está explicado por el Estado, cuando en los países más desarrollados la relación se invierte y la mayor parte del gasto de ciencia está explicada por el sector privado. Es decir, los empresarios argentinos invierten poco en ciencia, innovación y desarrollo. Y vamos a ver un último cuadro que muestra, me parece a mí, un resultado muy claro. Vamos a ver la próxima placa que muestra un resultado muy claro de esta decisión estratégica del Estado argentino de destinar poco porcentaje de su PBI a ciencia y tecnología, algo que, aclaremos, ya que está el ministro, creció de manera bastante sostenida en los últimos tiempos, se estancó, pero que históricamente ha sido bajo. Esta es la cantidad de patentes por país. Veamos, si te parece, la lista de nuevo, donde se ve la cantidad de patentes
que los diferentes países patentaron en el año 2014. Fíjate, arriba del todo está Corea del Sur, 164.000, vamos bajando, y recién en el puesto 40, con 546 patentamientos, aparece Argentina. Bueno, este es un resultado, Marcelo, claro, de la decisión histórica del Estado argentino de destinar poco dinero de su presupuesto a ciencia y tecnología. Uno dice, bueno, están destinando, decía recién el ministro, más dinero, más porcentaje del gasto público a política social y infraestructura. La pregunta es si en algún momento se va a poder solucionar la cuestión de la pobreza y el desarrollo argentina con este porcentaje de ciencia y tecnología en el presupuesto. Bueno, quedó formulada. Sí, bueno, me parece importante esto que destacaba antes al final. En ningún país el Estado invierte más del 1% del PBI en ciencia y tecnología. O sea, la diferencia son los privados. La diferencia son los privados. ¿Por qué es eso? No es porque sean amarretes los empresarios argentinos. La matriz productiva del país no tiene suficiente número de empresas de base tecnológica que requieran inversión. Si uno a Estados Unidos le aplica la matriz productiva de Chile, con cobre y productos básicos, y descuenta lo que son las grandes compañías, Apple, Tesla y todo lo demás, el presupuesto de Estados Unidos dedicado a la investigación sería menos del 1% también. O sea, a lo que tenemos que tender, si queremos tener más inversión, es a diversificar la matriz, tener más empresas de base tecnológica que tengan investigadores y que demanden conocimiento del sistema público, ¿no? Y entonces, tu evaluación de lo que fueron estos 2 años... Pero, perdón, el otro tema es que esa asimetría entre el Estado y el privado también se da en el número de investigadores. Solamente un cuarto de los investigadores en estos países están en el sistema público. El resto está en empresas o en institutos tecnológicos de investigación. Y Lino, ¿consideras que la dirección, el sentido hacia donde va la matriz productiva argentina va a potenciar la inversión en ciencia y técnica por parte del sector privado o al revés? Se están haciendo esfuerzos muy importantes por facilitar la creación de empresas de base tecnológica y te digo, tenemos una cantidad de chicos jóvenes que están creando empresas altamente competitivas y están aquí en el país, muchos ex investigadores del CONICET o con investigadores del CONICET que forman parte de eso. Los nuevos graduados de ciencia no solo quieren publicar trabajos, sino que quieren tener una empresa, no solo para ganar más dinero, sino para sentirse útiles. Me parece que el camino que se está encarando es correcto, es un camino a largo plazo. Y la otra posibilidad que se abre es un poco lo de Israel. Israel tiene un 4% del PBI dedicado a la investigación. 2% además viene de inversión externa. Si uno va a Israel, ve que la mayor parte de los centros de investigación son subsidiarias de empresas internacionales. Sí, un caso muy particular, ¿no? Pueden crear una economía basada en la tecnología. Pero no tiene manufactura basada en la tecnología, no genera trabajo más allá de eso. Ahora, Lino, entonces, lo que queremos es que en Argentina la ciencia sea la base de creación de empleo de calidad y empleo futuro, no amenazado por la automatización. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esto que vos resaltás a partir de los datos de José, la necesidad de que el sector privado aumente el gasto en inversión, la inversión en investigación, en ciencia y tecnología, con el retiro de los subsidios a pymes que ha habido del Plan Fontana? Bueno, eso todavía no se ha retirado. Es un tema de discusión de cómo vamos a... cuál es el mejor instrumento para incentivar la innovación. Porque otros países no solo dan subsidios, sino que tienen incentivos fiscales muy importantes. Y hay una propuesta de decuplicar el cupo que tenemos de incentivo fiscal para las pymes, para que puedan descontar de impuestos todo lo que invierten en investigación. En otros países funciona mejor eso, estamos discutiéndolo, estamos viendo experiencias de la OCDE y de otros países para ver cuál es el instrumento más adecuado. No es un tema que esté decidido todavía, digamos. Estamos analizando y haciendo la experiencia de ver de qué manera logramos que el empresario PYME tenga un aliciente, asuma el riesgo de encarar un proyecto innovador. O sea, no está decidido la eliminación de esos subsidios. Estamos discutiendo el tema, estamos teniendo con el vicejefe de gabinete. ¿Sabés que hay una movilización esta semana? Sí, es el 4. El 4 del CONICET. Sí, la recuerdo con cariño y nostalgia, porque yo durante 18 años fui gremialista del CONICET. Entonces... ¿Y los entendés, los comprendés? Los comprendo. Yo durante mucho tiempo dije las mismas cosas que ellos están diciendo, pero con la conciencia de que había que hacer algo más para que la ciencia fuera defendible en términos absolutos. Y que en un momento había que involucrarse para hacer que el sistema científico y tecnológico realmente fuera una herramienta de desarrollo. ¿Tú harías con ellos si no fueras ministro? Bueno, estuve mucho tiempo con ellos. He pedido renuncia, yo le he pedido renuncia a Manuel Sadowski en el 85, y ahora soy presidente de la Fundación Sadowski. Me he peleado con todos los secretarios de Ciencia y Tecnología.
O sea, que no puedo condenar a ninguno de los que vienen haciendo manifestaciones. Lo que sí condeno hacen bien a reclamar. Lo que no hacen bien es no involucrarse. Porque en el 85 creamos una asociación de personal con CONICET, hicimos propuestas concretas y yo, en lo personal, me dediqué a estudiar el tema para capacitarme para poder ser un gestor de la ciencia. Lo que no veo en estas nuevas generaciones es un compromiso por la gestión futura. Me gustaría ver, entre todos los que manifiestan, al futuro ministro de Ciencia y Tecnología. Y no lo estoy viendo. Lino, gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a un breve corte y cuando volvamos. El 25,7% de pobreza el segundo semestre del año pasado. ¿Refleja lo que está pasando? El debate aquí en Desafío 2018.